esta mañana quisiéramos pensar un poquito acerca de que Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Esta porción de las Escrituras, como ya dije antes, es una porción muy conocida. Pensar, hermanos, en que en ese momento cuando Dios se humanó, Dios se metió en un cuerpo humano. Usted sabe que Dios es eterno y que Dios existía antes que el hombre fuera creado. Dios no es una criatura, no es creado por nadie. Dios ha existido por la eternidad. Ahora, cuando leemos aquí este versículo, podía llegar al punto de poder malinterpretarse, porque dice cuando aquel verbo fue hecho carne, como que si lo hicieron. Pero realmente está hablando de ese momento cuando Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. No lo crearon, no lo formaron, no hubo alguien que lo haya hecho. Dios se hizo carne. Y eso usted lo puede ver, de que Dios, hermano, existía desde antes que el universo existiera. Fue Él el que creó el universo. Fue Él el creador del universo. Solo unos versículos atrás, el verso 1 de este mismo capítulo de Juan, allí tenemos la respuesta. Allí tenemos la respuesta a esa inquietud. El verso 1 del capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Imagínese usted, ¿cuál principio? El principio de lo que hoy conocemos como el universo. Él ya era el verbo en el principio. Él estaba dándole forma a todo lo que nosotros podemos contemplar y aún cosas que no las podemos contemplar. Se dice de que, no sé si mal recuerdo, hay más de 300 soles que han descubierto. Y cada sol tiene su galaxia como la galaxia de la Tierra. Ahora, eso es lo que el hombre ha descubierto. Se dice de que esos soles que han descubierto son todavía mayores que el sol que nos alumbra a nosotros. Imagínense lo que es Dios de grande. Ahora, ¿quién hizo todo esto? Y hasta allí es donde la sabiduría, el ojo humano ha podido llegar. Pero estas gentes que se dedican a eso, a explorar el universo, hablan de todo esto. Pero cada día se sorprenden al hacer nuevos descubrimientos. O sea, no han parado de descubrir cosas en el infinito espacio. Y vea usted
¿Quién fue el que lo hizo? Dice aquí que fue el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está, en el principio, ahí está, ya plasmado de que Él, antes que fueran las cosas, ya existía. Él fue el creador de todo esto que nosotros lo podíamos señalar como principio. Ahora, vean lo que dice Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos. Para que allí veamos cómo se van desarrollando las cosas. 11, verso 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue constituido? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es un detalle importantísimo, porque la fe fue el motor para constituir el universo. Y además de la fe, ¿qué dice ahí? La palabra. La palabra es verbo. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el verbo. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién construyó esto? Dios. Ahora, cuando vemos San Juan 1:14, dice que aquel verbo fue hecho carne. O sea, cuando se veía a Jesucristo, ¿quién era el que andaba allí? El verbo. Y el verbo, dice la Biblia, que Dios. Además dice que Él es el creador de todas las cosas. Y usted ve Génesis 1. Usted ve que Dios decía, hágase la luz. Y se hacía la luz. Descúbrase la tierra de las aguas, y se amontonaban las aguas allá, y a lo seco Dios llamaba tierra, y al montón de aguas allá llamó mares. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Por la fe, hablando, hágase, y se hacía. Y ahora tenemos, hermanos, un maravilloso mundo que lo estamos destruyendo los seres humanos, pero que Dios lo creó perfecto. Ahora vemos estrellas y vemos soles y luna, y todo eso es creado por el verbo, por Dios. Dios lo creó. Dios no acaba de nacer, y Dios no es un viejito. Dios es un Dios eterno, glorioso, poderoso. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el que da la vida, pero que también la quita. Ahora, ese Dios tan grande, tan incomprensible, porque como ya le dije, los hombres de ciencia que investigan, hace muchos años que decían que habían descubierto 300 soles. Y cada uno con su galaxia. Pero desde esa época para acá, ¿cuánto más pudieron haber descubierto? Y cada día descubren más. Investigan, y ahí están con viajes para la luna, para Marte y para no sé dónde, los chinos, los estadounidenses, los europeos, y un montón de gente luchando para descubrir, porque hay tantas maravillas que descubrir. ¿Y quién fue o quién es el creador de todo eso? Pues el Dios de la iglesia.
el Dios suyo y mío. Ese es el único Dios digno de adorar. Ahora, a ese Dios le plació habitar con nosotros. A ese Dios le dio el deseo de estar entre nosotros. Mire lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice verso 14, vea. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto, hermanos, es hermoso pensar de que Dios quiera cohabitar con nosotros. Que Dios quiere estar con nosotros. Que Dios le nazca el deseo, hermanos, de estar entre nosotros los seres humanos. Él pudo haber escogido entre tantas cosas que Él ha creado, pudo haber escogido: voy a ir por allá, por aquella galaxia, ¿verdad? Pero no, Él quería estar en Lourdes, Colón. Fíjese usted, el Dios creador del universo con el deseo de estar entre nosotros. Yo me acuerdo, el último presidente que vino de los Estados Unidos aquí al país, se cerraron no sé cuántas cuadras a la redonda. San Salvador casi no se podía circular, porque al presidente de Estados Unidos se le había ocurrido venir a El Salvador. Imagínense, a un hombre de esos que se dice que son tan poderosos, lo tienen que resguardar, lo tienen que proteger, y no se puede acercar el populacho a un hombre de esos. Pero Dios no vino con guardaespaldas, Dios no vino con límite. Dios venía con el deseo de comerse una tortilla con nosotros. Imagínense qué lindo el Señor, vea. Así de la nada podía aparecer Él y: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy y estoy listo para comerme una tortilla con vos. El gran Dios, creador del universo, no anda con esos escrúpulos, no anda, hermanos, con esas delicadezas. Ese Dios quiere vivir en su casa, quiere vivir con nosotros, quiere vivir en nuestro corazón y quiere que nosotros estemos en su gloria. Bendito el Señor. Ese ha sido un deseo de Dios, estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. El libro de Éxodos, allí nos va dando, hermanos, la idea de cómo Dios ha querido cohabitar con nosotros, estar entre nosotros. Capítulo 25 del libro de Éxodos, el verso 8. Mire lo que dice acá: y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí Dios está hablando con Moisés. Y le está dando, hermanos, la dirección de todo lo que Moisés tiene que hacer cuando ellos ya salieron en el desierto, al desierto. Se fueron de Egipto y están en el desierto los israelitas. Dios quiere estar con su pueblo, no quiere que su pueblo esté solo. Ahora Dios pide que se le haga un tabernáculo. ¿Tabernáculo qué es? Una tienda donde habitar. Había una tienda para Dios. Había una casa para Dios. Tienda es casa, ¿verdad? Había una casa para Dios.
Mire, Dios ahí quería tener su casa en medio de su pueblo. En esa época no había templo. Pero Dios pide a Moisés que le haga un lugar para él. Eso es lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de reunión, y que lo explica el capítulo 33 del mismo libro de Éxodos. Mire lo que dice capítulo 33, verso 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El respeto que tenía que guardársele, pero Dios, Él quería estar con ellos. Y Él quería tener su tienda, su casa, en medio del pueblo. Moisés lo hizo y los va a poner aparte, a un ladito, fuera del campamento. Pero cualquiera, dice ahí, que quería hablar con Él, iba al tabernáculo de reunión a hablar con Dios, a presentarle su caso, su necesidad, su agradecimiento. Allí se acercaban todos los judíos y allí aparecía Dios. Por eso la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Mire lo que dice verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Así como estamos hablando nosotros aquí. Ustedes sentaditos ahí oyendo y yo exponiendo la palabra, un poco así tartajo y cruzado como soy, pero aquí estamos de frente. Así se presentaba Dios. Tal vez no en la forma aquí de que usted ve, de que Moisés veía a Dios así de como nos vemos nosotros aquí, pero Moisés se presentaba, aparecía una nube de gloria. Y en medio de la nube, la voz de Dios, el verbo de Dios, hablando con Moisés y dando la respuesta y diciendo qué era lo que se tenía que hacer. ¿Se acuerdan de cuando, por ejemplo, hallaron a un hombre que andaba trayendo leña en el día de reposo? Moisés todavía no tenía las indicaciones qué hacer con un desobediente como ese. Y Moisés fue allí al tabernáculo de reunión y habló con Dios y le dijo: ¿qué hacemos con ese hombre que ha irrespetado tu ley? Y Dios apareció en su gloria y le dijo que muera irremisiblemente. A los desobedientes, a los que desobedecían la ley, a los que desobedecían la palabra de Dios, en esa época sentenciados a la muerte. Y eso se mantiene. Eso se mantiene. Los desobedientes a la muerte, sentenciados a la muerte. No muerte así física, sino muerte espiritual, aunque físicamente también van a morir. Solo que Dios no los mata de inmediato, les da tiempito, les da oportunidad que se arrepienten, pero la sentencia ahí está. Los desobedientes a la palabra de Dios, sentencia de muerte. Y así hablaba Dios con Moisés cara a cara. Cara a cara. Ahora, eso es lo que podemos estar viendo del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es igual. Y mayor cosa se ve. De cómo Dios, hermanos, queriendo habitar con nosotros,
¿Se acuerda de Isaías? Lo que le dijo el profeta Isaías acerca de aquella virgen. ¿Se acuerda? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel 7:14, ¿verdad? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La virgen va a concebir y se le va a llamar a lo que ella conciba Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Dios quiere estar con su pueblo. Ahora, cuando el profeta estaba diciendo esto, estaba anunciando de que Dios se iba a hacer carne y que iba a venir a vivir entre nosotros, a caminar en las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Allá anduvo el Señor con sus sandalitas. Allá anduvo el Señor haciendo milagros, sanando, haciendo maravillas entre el pueblo de Dios, porque Dios quería habitar, le placía habitar con los suyos. Vea, ahora, esa es la promesa de que Dios iba a venir como hombre, pero que Él no dejaría de ser Dios a pesar de ser hombre. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2 de Colosenses. Dios, hermano, ha puesto en mí este deseo de predicar así. A veces ya no tanto con muchos gritos, sino más bien con la Biblia en la mano. Para que nos llevemos, hermanos, algo de lo que la Biblia dice. Miren lo que dice Colosenses 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús es Dios. En Él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios. No tiene uno que andar diciendo y buscándole 3 patas al gato sabiendo que tiene 4. Él es Dios. En Él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la divinidad. Hay gente que dice que ha sido un gran profeta y un buen profeta. Hay otra gente que se inventan otra cantidad de desvaríos, pero la Biblia dice que Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Ahora, cuando vemos todo esto, no solo lo vemos porque queremos decirlo y gritarlo y pelear, no. Lo vemos porque vemos hechos contundentes en Él. Y por eso San Juan
el verso 14. Mire usted lo que dice. Mire lo que dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, a través de la Biblia y a través de lo que hemos visto, nos damos cuenta que el Verbo es Dios. Pero además de eso, de que Dios, lo testifica su gloria. Jesús es Dios, y que no es hombre, pues, que no es hijo de María, pues. Sí, es hijo de María, pero no es hijo de José. Es obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían eso? Todo el mundo maneja el concepto de que Jesús es hijo de José, pero no es hijo de José. Es hijo de María. Obra del Espíritu Santo en el vientre de María. José no tuvo nada que ver en ese asunto. José no tuvo nada que ver. Y claro, como María era la prometida y José no la echó a la calle, sino que siempre, a pesar de eso, el ángel lo convenció de que la recibiera por mujer. Entonces la gente piensa de que es hijo de José. Y así nos hemos acostumbrado a pensar de que es hijo de José y María, pero no es hijo de José y María, es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y su gloria como que no es muy visible por la humanidad que Él trae. Su gloria, hermanos, como que se desvanece un poquito, queda un poquito oculta. Y eso, por supuesto, con propósito de Dios. Él no quiso nacer, hermanos, en una cuna dorada. Él no quiso nacer, hermanos, de una familia portentosa. Él quiso nacer en el pesebre, en una ciudad humilde, de una familia sencilla. Vea usted, y viene humano, con propósitos, pero viene humano. Sin embargo, hay destellos que el Nuevo Testamento, los evangelios en especial, nos muestran de su gloria. De su gloria. Mire lo que dice capítulo 17 del Evangelio de Mateos. Capítulo 17 del Evangelio de Mateos. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. Me voy limitando. Verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba esto, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Se transfiguró y su rostro se volvió como la luz del sol y sus vestidos se hicieron blancos, y apareció Moisés y Elías en medio de aquella gloria y hablaban con él. Y cuando Pedro vio eso, Pedro dijo: bueno es para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en eso estaba hablando Pedro cuando una nube de luz los envolvió. Imagínense Pedro, Juan y Jacobo envueltos por una nube de luz, envueltos en esa gloria.
Imagínense qué privilegio más hermoso verse envueltos ellos, así como Moisés y Elías. Y usted sabe que Moisés había muerto aproximadamente 1500 años atrás. Y Elías aproximadamente 700 años atrás había muerto. Que Elías se dice que ni murió, sino que un carro de fuego se lo llevó. Y allá anda Elías en esa gloria. Así van a andar los cristianos en esa gloria por la eternidad. ¡Aleluya! Porque esa gloria no consume, esa gloria da vida. Vida gloriosa para los que creemos. Moisés y Elías, y ahora Pedro, Juan y Jacobo envueltos en esa nube de luz. Y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No le preste atención a lo que yo digo si quiere, pero préstele atención a lo que dice Jesucristo. Préstele atención a lo que dice el Verbo. Préstele atención a lo que dice la palabra de Dios. Y que eso mande y que eso dirija su vida. Porque esto es maravilloso ver, hermano, la gloria de Dios. Así, ese Dios glorioso que nosotros lo vemos como un hombre, era un Dios glorioso. Y así se le presentó al apóstol Pablo. Mire lo que dice Hechos 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9. El verso 3, mire lo que dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz, así como Pedro y Juan. Repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué fue lo que preguntó Pablo? Vea usted, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, el rayo de luz que lo envolvió, y en medio de esa luz, allí está el glorioso Jesús. Vea usted, esa gloria envolviendo a Jesús. Ya no el Jesús aquel debilucho que comía poquito y dormía poquito y se cansaba y tenía que acostarse a dormir un rato. Ya no, la gloria de Dios allí revelada en la vida de Jesús. Camino a Damasco, allá está Jesús. Para ganar esa vida, para salvar esa alma, para dar libertad a los cautivos. Por eso es que Pablo no le importaba, hermanos, que le arrancaran la cabeza, porque él había tenido un encuentro glorioso con Jesús. Los que hemos tenido un encuentro glorioso con Jesús, nosotros venimos a la iglesia, llueve o truene, haya pandemia o no haya pandemia. Porque sabemos a quién adoramos: al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al creador del universo. Nosotros no adoramos un muñeco, adoramos al Dios vivo y verdadero. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis. El verso 12.
y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Aquí está alguien hablando con Juan, allá en la isla de Patmos, cuando Pablo lo habían desterrado y vivía él solito, solo con lagartos y cocodrilos allá en la isla. Pero allí llegó alguien a hablar con él, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aleluya. A uno semejante al Hijo del Hombre. Mire usted, qué bonito, vea. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Se vestía decentemente, no como algunos. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era semejante al sol cuando resplandece en su fuerza. Nuestro Dios es glorioso. El Hijo del Hombre es glorioso. El Hijo de Dios es todopoderoso. Vea, destellos que vemos de su gloria. Destellos que vemos, hermano, de quién es el Dios que nosotros adoramos. Que lo conocimos, hermano, como el Verbo de Dios, como el Hijo de María, como hermanos, como un hombre sencillo, común y corriente, que no tenía ni dónde dormir. Sin embargo, era Dios. Y aquí lo ve usted ya como es Él. Y como quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos anhelan esa gloria? Cabellos blancos, pies bruñidos, ojos como llama de fuego. Vea la vida gloriosa. Ahora, glorias en majestad, pero también en atributos. También en atributos. Él podía mostrarse, hermanos, así como muy poderoso. Pero si no hacía nada por nosotros. Sin embargo, los atributos de Él para con nosotros, en favor de nuestra vida. Mire lo que dice Mateos, capítulo 8, el verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vea los atributos de Dios, el poder de Dios, capaz de decirle al mar: tranquilo, mar, y el mar se queda paralizado, porque el mar le obedece a Dios. Los vientos le obedecen a Dios. Vientos, tranquilos,
No quiero que se asusten mis discípulos. Mis discípulos están asustados porque esos vientos están levantando olas muy grandes y ellos están asustados, sienten que se van a morir. Así que mar y vientos, quietos. Y se queda el mar quietecito. Y los discípulos con la boca abierta. Y qué tremendo esto, que Dios le habla al mar y a los vientos y le obedecen. ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. Es el creador de todas las cosas. A veces los rebeldes somos los hombres, ¿verdad? El mar le hace caso. El viento le obedece inmediatamente. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros le obedecemos? Dios dice que le alabemos. A mí no me gusta cómo tocaron los muchachos. Si Él no le está diciendo que cuando venimos a un culto tenemos que venir, hermanos, a ponernos ahí con ellos, y porque si ellos cantan bonito nosotros vamos. No es así el asunto. Si cantan, bueno, y si no cantan, igual. Yo tengo que ver cómo le canto yo a mi Dios. ¿Cómo le canta usted a Dios? ¿Cómo alaba usted? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo le obedece? Ese es el punto. Y ahora usted ve a Jesús mandando a esos seres creados y ellos fielmente obedecen. Ve poder de Dios sobre esos elementos. Pero también, hermanos, además de ver su señorío, además podemos contemplar la bondad de Dios o la compasión de Dios para con los hombres. Adelantito, siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Veamos lo que dice capítulo 14 de Mateo, verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente oyó, le siguió a pie delante desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mire, ese Dios, hermano, ese Dios no solamente mostraba así su gran gloria y que una luz lo cubría y que él resplandecía, era bondadoso. Su gloria se veía en su bondad. Su gloria se veía en su compasión. Cuando vio a aquella gente que lo seguía, él dijo: los enfermos vengan para acá. No me gusta que anden enfermos. ¿A cuántos alguna vez los ha sanado el Señor? Él es compasivo.
Y Él no quiere que andemos arrastrando esa pena. Él no quiere que andemos con ese dolor. Él no quiere que andemos con esa tristeza. Él no quiere que andemos emproblemados. Él nos quiere ver felices y sonriendo. Así que lo primero que hace es sanarlos. Y ahora ellos están tan agradecidos que la noche viene, no han comido, el lugar es desierto y ahora ellos dicen: no nos vamos, aquí vamos a estar. Los discípulos se preocupan y le recomiendan al Señor que los despida para que vayan y compren algo. ¿Y Él qué dice? No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. ¿Y con qué le vamos a dar de comer a esta gran multitud? Si son más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y que a veces las mujeres siempre son más. Detrás de Jesús muchas veces las mujeres son más. Y vea usted, solo hombres 5,000. Y Él está diciendo que hay que darles de comer. Y solo tienen 5 panes y 2 pececillos. 2 pececillos parece ser como que son chiquitos, ¿verdad? Eso es todo lo que hay. Para darle de comer a tan grande multitud, los discípulos dicen: ¿cómo, Señor? Y Él dice: díganles que se recuesten. Agarró los panes y los peces, tráiganme los panes y los peces. Los bendijo, se multiplicaron, comieron todos, se saciaron y todos salieron contentos con la barriga llena, porque en el Señor siempre hay, porque Él es compasivo. Él es amor. Él no quiere verte con la barriga que te arde y que no tienes que comer. Él te va a proveer. Esas son glorias del Señor para nosotros. Me daba gusto ver caminar allá al que dirigió el culto, que ya va a estar aquí de regreso, dando las palabras finales del culto. Me daba gusto verlo allá. Su bonito pantaloncito, su bonita camisa, su bonita corbata bien arregladito. Y le digo a un hermano: yo, mire qué bonito, hermano, las maravillas de Dios en la vida del hombre. Si hubiéramos seguido en la vida pícara y arruinada que llevábamos allá, donde el diablo quería tenernos en una pocilga, a lo mejor hasta nos hubiéramos muerto ya. Y ahora, sin importar que hay pandemia, tenemos salud. Bendito el Señor, bendito el Señor. Sin importar que somos un país tercermundista, comemos hasta más de la cuenta. Sin importar que nacimos en una casa de cartón, ahora hasta nos vanagloriamos y decimos: mi casa es aquella, mire, hermano. Porque Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Bendecido nos tiene el Señor. ¿Y cuándo yo pensé tener carro, hermano? ¿Cuándo? Si yo una carcacha vieja veía y me salía la baba: galán ese que tiene un carrito. Y hoy Dios me ha permitido tener carrito. Dios me ha permitido tener esposa, tener hijos. Dios me ha permitido tener casita. Dios me ha permitido tantas cosas bonitas y me da este privilegio de predicar la palabra cuando, hermanos, apenas solo leer y escribir sabemos. Debería ser lo otro, pero Dios es bueno. Dice: gloria a Dios, hermano. Él es bueno. Compasión de Dios. Pero también, qué linda la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Marcos
capítulo 11 de Marcos. El verso 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Volvieron entonces a Jerusalén andando él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Sí, que ahí estaba tratando con la crema innata de la religiosidad. Y querían encajonarlo y tenerlo encerrado y hacerlo caer en una trampa. Y ellos querían que le dijeran: si vos nunca has ido a un seminario, hombre, si vos nunca has estudiado con nosotros, ¿de dónde sacás? ¿Quién te ha dado autoridad a vos? Y es cierto, él no había ido a seminarios, ni había estudiado con ellos, pero él es el sábelo todo. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios omnipresente. Él es el Dios omnipotente. Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Y ahora que él ve que lo quieren encerrar con esa pregunta, entonces él le sale con otra pregunta. Y entonces él les dice: les voy a hacer yo también una pregunta y me la contestan. Y si ustedes me contestan, yo les respondo a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ahí se les puso difícil. Porque ellos mismos decían: si decimos que del cielo, nos va a decir entonces que por qué no creímos. Y si decimos que de los hombres, si todo el pueblo tiene a Juan por un verdadero profeta, nos apedrean esto. Así que quedémonos con la boca callada. Y como se quedaron ellos con la boca callada, él también se quedó con la boca callada. Ustedes no me responden, no tengo por qué responderle yo a ustedes. Yo puedo seguir haciendo lo que quiera, pero la sabiduría de Jesús era terrible. La sabiduría, cómo poderse sacudir, hermanos, una presión, cómo poderse ver librado de esas cosas, de esas trampas del diablo. Él lo sabía todo. No hay diablo que pueda encerrar a Dios. Cuando Egipto perseguía a Israel, ellos decían: están copados porque tienen el mar enfrente y tienen rocas a los lados. No hay para dónde escapen, los tenemos atrapados. Pero Dios abrió camino en el mar porque Él es todo poderoso, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Ese es el Dios glorioso de los cristianos. Alaba a Dios por eso. Su Dios no es cualquiera. Y ahora solo me tardo media hora más y terminamos. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Ve usted? Ahora vemos su gloria porque lo envuelve la gloria, y vemos su gloria por sus atributos. Pero todavía va más allá Juan.
Y dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno, no con un poquito. A ver si alcanza, lleno de gracia. Y por eso no importaba si habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres. La gracia de Dios te alcanza. Me acuerdo de un pastor que hace poco murió, que él usaba mucho, cuando hablaba de estas cosas, él usaba mucho esta expresión: si cupo Pilato en el credo, ¿cómo no vamos a caber nosotros en la gracia de Dios? Lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de gracia y de verdad. La gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos, pero Él viene lleno de gracia. Te quiere favorecer y tiene la capacidad para favorecerte. Tiene la capacidad para bendecirte. En el cielo hay espacio para todo el que cree, porque de tal manera, esa es la gracia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracia de Dios para los hombres. Él viene lleno de gracia. Favor de Dios para su vida. Si quiere ser salvo, Jesús lo tiene todo para usted. Y Él puede, porque Él es todopoderoso. Oremos a Dios, hermanos, el tiempo ya se fue. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias por tu consejo, gracias por la instrucción. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios que lo sabe todo y un Dios que nos ama sobre todas las cosas. Aún estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste vidas. Aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Esa es tu gracia para con nosotros. Ese es tu favor para con nosotros. Tú quieres favorecernos, quieres ayudarnos. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a poner nuestra mirada en ti, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, obrando. Tu presencia haciéndose sentir. Tu poder rompiendo cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor, por siempre. A ti la alabanza por siempre, Señor. La iglesia orando al Señor, un minuto. Mientras la iglesia ora, si hubiera alguna vida que dice: yo quiero ser envuelto de esa gracia, quiero vivir en esa gloria, como Moisés, como Elías,